Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a otro directo de viernes, nuestro directo tradicional desde siempre, directo en el cual, ¿qué más se puede hablar con esta Juventus? Sino de lesiones. Increíble, hoy hablaremos de las lesiones, la nueva lesión que afecta a qué otro lugar del campo, sino la defensa central, justo cuando vamos a jugar contra uno de los equipos digamos, anota más, nos toca otra lesión en la defensa central cuando apenas se están recuperando. Hablaremos obviamente del partido del domingo, ya que es un partido clave en esta temporada, no solamente para poner más presión a los de arriba, sino también para estas esperanzas de la Juventus de calificar a Champions y, ¿por qué no?, un poquito más, ya que ese porcentaje de probabilidad sigue cambiando a favor de los bianconeri. Hablaremos un poquito de todo lo que ha pasado por fuera de la Juventus esta semana, algunas de las novedades últimas que han salido en términos de renovaciones, mercado, etcétera, etcétera, y donde nos lleve el viento, porque ustedes saben que estos directos podemos poner una agenda exactamente lo que vamos a hablar y terminamos hablando de otra cosa en total. Mientras tanto, me acompaña por ahora Esteban. ¿Cómo estás, Esteban? Hola Joshua, hola a todos. Bien, bien, bien. Aquí cada vez más recuperado. Y nada, esperar a ver qué para este fin de semana. Un partido difícil. Creo que de los más difíciles, sobre todo por la posición de la tabla del Atalanta. Por ahí vi que Atalanta acaba de sumar una lesión. Correcto, sumaron una lesión, ellos también, hay que decir que no somos los únicos, ellos también sumaron una lesión, pero también recuperaron a uno, así que bueno, estamos ahí más o menos. Ahorita hablaremos de eso, gusto tenerte por aquí, ahorita llega el resto de los compañeros de viaje, Luciana Brayato llega primero, saludos pueblo Juve fino a la fine, seguido por Luis Vallejo, saludos hermanos Bianconeri, un abrazo para ti, Fabián Salazar, uno de nuestros miembros desde Costa Rica, chao guapos, ¿cómo están? Muy bien, gracias por lo de guapo, obviamente se refiere a Esteban, un abrazo para ti. Capo, fino alla fine, Forza Juve, grandísimo Capo, un abrazo para ti. Andrés Arias, vine a ver el video y me lesioné. Bueno, es parte de lo que va por ahí. Andrés, otro de nuestros miembros, un abrazo. Sabíamos que llegaría la de Gatti. Sí, la cantidad de tiempo que ha estado usando Gatti, pues sí, tenía que llegar eventualmente. Si no se sufre, no somos felices. Jorge Niño también presente. Hola, un abrazo para ti. Salazar nos dice, Capi, ¿cuándo anduviste en el J-Medical? ¿No sentiste alguna fatiga muscular solo con Increíble, de verdad, eso. Barba Soccer, un abrazo a ti. Chao, Tutti, un abrazo por allá. Danilone Martínez, uno de nuestros miembros también. Chao, pueblo. Capi, un crack. Salió más rápido el J-Medical que Douglas Luis. Bueno, no está tampoco tan difícil hacer eso. Lo que sí, aprovecho, ya que tanto tú como Fabián me preguntaron de lo del J-Medical. Cuando estuve en el J-Medical pude grabar la recuperación de Pedro Felipe, que es el defensa central de la Next Gen. Pedro Felipe es dado de alta oficialmente del J-Medical, ahorita pasa a la siguiente fase de recuperación, que es la reintegración atlética. Así que, bueno, en ese momento le trajimos suerte al buen jugador de la Juventus Next Gen. Lamentablemente también hay una nueva lesión en la Next Gen, se lesionó el capitán Guerra, que ha sido fundamental en cuanto a goles importantes, y han llegado otras novedades en cuanto a la Serie C, una locura, pero bueno, es lo que hay. Andrés Arias Capi, hablando seriamente, te queremos mucho. Bueno, mil gracias, Andrés, de verdad. Yo a ustedes, sinceramente. Pavel Kibray, buen día. Pobre Gatti ha jugado todo. Bueno. Hola amigos, muy buenas tardes. Abrazo de gol para todos. Un abrazo para ti, Cristian, también, y gracias por estar. Esteban, empiezo contigo, ¿no? Porque ya tocando de lleno este tema de las lesiones en el centro de la defensa, obviamente al final se crea como un loop, ¿no? Es un círculo vicioso, ¿no? Porque mientras más lesiones tienes en un lugar particular del campo, pues más empiezas a depender de los mismos jugadores, los utilizas más y por ende tiende a ser más probable sus lesiones. La cuestión es que si vemos, o sea, ser centrocampista, perdón, centrodefensa de la Juventus es más peligroso que muchos trabajos del mundo, ¿no? Porque si te das cuenta, Bremer lesionado, Cabal, no saben, bueno, era lateral, central, lesionado. Danilo en su momento también se lesionó cuando estaba. Kalulu se lesiona. Veiga se lesiona 3 días o 3 partidos después de haber jugado. Ahorita Gatti. O sea, es una cosa tras otra. Kelly, que acaba de llegar, es el único que no se ha lesionado. Toquemos madera, pero sabemos que eso eventualmente va a tener que pasar por simplemente la situación.
¿A qué se debe todo esto en tu opinión profesional, ¿no? Sabiendo que eres entrenador, ¿es una falta de preparación o simplemente un sobrecargo a estos jugadores que independientemente de que tan bien preparados estén, están jugando demasiado a causa de que no hay alternativa? Bueno, no, ahí primero influyen las dos, obviamente influyen las dos, porque digamos el caso de los que llegaron en enero, hay que ver cómo fue la pretemporada de ellos, la sobrecarga de partidos, cuántos partidos también llevan, y posiblemente eso llevó a algún tipo de lesión, y si en algún momento fueron forzados, al no tener, y también al no tener más, que curiosamente cuando hubo esa ruptura un poco entre Gatti y Mota, que le quitó la capitanía, nunca lo sentó. O sea, tampoco fue que Gatti estuviera mucho tiempo fuera del campo. O sea, habrá sido una ruptura de ego, habrá sido lo que sea, pero sabía que igual, puede decir, no tenía más, me tocaba jugar con Gatti sí Claro. o sí. Pero voy a lo que yo un poco tocaba la vez anterior. Vendiste a jugadores en esa posición del campo, en donde a mitad de año te tocó traer más jugadores de esa posición del campo. Entonces es un poco, también pienso que es un poco ilógico y sobrecargaron a estos jugadores. Nadie va a contar, a ver, uno no cuenta con que Bremer se iba a romper los ligamentos, Cabal se iba a romper los ligamentos, iban a empezar las fatigas musculares, nadie cuenta con eso, pero eso es algo que dentro del juego es posible. O sea, es una posibilidad y es algo que uno tiene que manejar. Entonces, no le quedó de más sobrecargar, empezar a poner en donde le quedaba a los jugadores que le quedaban, desafortunadamente. Y ahí pienso que hubo también hasta una mala planificación en cuanto al calendario, que allá está el calendario completo, o sea, uno sabe qué día juega, cuándo juega, con una rotación que uno nunca entendió. Eso fue lo que a mí me parece, o sea, hubo de todo, hubo de ambas partes. Yo a los únicos que saco son a los jugadores que llegaron en el mercado de invierno, porque uno no sabe cómo venía la adaptación de ellos. Y posiblemente no se pudieron adaptar porque también llegaron a suplir emergencias. Entonces, como que llegaste a jugar. Sí, sí, es cierto. Entraron de lleno y de inmediato, ¿no? Prácticamente muchísimas preguntas las que están saliendo en el chat. Muchas gracias. Ahorita las leemos. Seguimos con un poquito con los saludos. Rey Duarte, chao amigos. ¿Cómo están los mejores fanáticos y los mejores creadores y divulgadores de la Juventus en español? Mientras le damos la bienvenida al prof, se les quiere feliz viernes y este fin de chilena de Locatelli. Pero al mismo tiempo, Odín nos pregunta, ¿será que Locatelli baja la defensa en ausencia de Gatti? Hablaremos un poquito de esa probable formación. William Benjamín, chao pueblo, buenas tardes para todos, un abrazo para ti también. Pavel Kibra, ya estoy pensando seriamente en ir a Turín a ver si en el J-Medical me dan un justificante médico para faltar al trabajo. Grande, Pavel. Prof, ¿cómo estás? Bienvenido. Digo, los justificantes médicos se los puede pedir a Cup Miners, que es especialista en justificantes médicos. Siempre está con la fiebre y ahorita McKennie lo bañó de agua antes del entrenamiento. Seguramente le vuelve a regresar la fiebre. Acuérdate que para dejar de entrenar las últimas semanas en Boloña empezó a inventar certificados médicos para hacer presión para en Bérgamo. ¿Y yo qué dije? Boloña. ¿Por qué dije Boloña? Será por Thiago Motta, no sé. Mira, estamos justo hablando, prof, de la situación de los lesionados, de la sobrecarga en particular. Esteban nos dio la suya de por qué, ¿no? Al final quizás sea la preparación al principio, habría que ver. Estos mismos jugadores llegan sin siquiera tener tiempo de acoplarse a su nueva realidad y son metidos como titular prácticamente de inmediato. Estamos hablando justo la situación de Gatti, ¿no? Que se lesiona, digamos, por fin, entre comillas, era algo ya pues anunciado, ¿no? En términos de eso. Y no sabemos realmente, ¿no? Si al final vaya a recuperar o no para el partido, muy poco probable que recupere. Veiga hoy entrenó con el grupo, pero, o sea, viene de una lesión, ¿lo vas a poner de titular o no? Está la cuestión Locatelli. ¿Cuáles son tus sentimientos sobre esta situación de Gatti que sabíamos, ¿no? Tú ya lo habías dicho antes,
que eso iba a pasar eventualmente, ¿no? Sí, así es, más bien aguantó demasiado, ¿no? Aguantó demasiado hasta que se rompió y bueno, ahora para pensar en Atalanta con la velocidad que tiene esta gente arriba, a mí me parecería una locura, ¿no? Poner a Locatelli con su lentitud allá atrás. Ahora hay que ver si Veiga, porque tampoco está Sabona, tampoco está. ¿Quién más está? Solo Kelly ahora. Solo Bueno, tenemos a Kelly. Kalulu regresó. Recuérdate que Kalulu Ah, regresó en ¿verdad? el No, último ¿verdad? Está el partido. negro. No, entonces no hay ninguna duda. Juega el negro con Kelly y ya está. Ya, no. Se me ¿Tendrá había los 90 olvidado Kalulu. minutos Kalulu, dices tú? Sí, sí, lo tiene. Sí, Ah, pasa bueno, nada. estamos cubiertos entonces. Esteban, ¿tu opinión? Kalulu Kelly sería la titular. Juega Kalulu, Kelly y por la izquierda Cambiaso, ¿no? ¿Qué más quiere? McKennie. El utilitario. No, McKennie juega de Platini, acuérdate. El problema es que no hay más, o sea, en un partido de estos solo te queda arriesgar. Yo lo veo difícil que Kalulu, después de casi un mes y medio por fuera, se adapte otra vez a este ritmo que quiere enfrentar el Atalanta, o el que viene a enfrentar el Atalanta. Entonces, pero yo creo que aquí tiene que apelar algo, de pronto no sé, diría algo que tiene algo que apelar Mota como de pronto en su época del Bologna, en donde hasta se veía más enérgico y de pronto una parte de motivación para que Kalulu lo aguante, porque Y esa es posiblemente va a otra. llegar un poco sin ritmo. O sea, Kalulu y Kelly nunca llegaron a jugar juntos, ¿no? Sería primera vez que hacen dupla de centrales. Espectáculo. Contra el Atalanta, que le gusta atacar por todos lados. Fenomenal. Marquito, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿me escuchan bien? Te escucho. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Se me escucha? Sí, sí te escuchamos. Creo que tú a nosotros no nos escuchas. Dame un segundo solo. Ok. Bueno, esa sería, yo creo que estamos alineados, profe. O sea, al final creo que... Un momento, Capi. Sí, dale tranquilo. No escucho nada. Está con mucho retraso. Seguramente nos está escuchando con algo de retraso, Marco. Puede ser, veremos, ahorita interviene. Yo creo que pues sí, al final va a tener que utilizar a Kalulu. No creo que Veiga regrese para ser titular. Es probable más que sea Kalulu, ya que vio minutos y la verdad es que lo vio bastante bien contra el Verona. Pero es una defensa no antes probada contra un equipo que pues al final él también le gusta atacar y es bastante bueno haciéndolo. Últimamente ha tenido sus achaques también el Atalanta, no solamente del lado de lesiones, sino digamos del lado de resultados, ¿no? Parte también de la gerencia del buen Gasperini que en cualquier momento se tira a los jugadores encima, ¿no? Pero bueno, hoy supimos que Maldini no va a estar disponible por una lumbalgia. Muchos que pedían, ¿no? Que la Juventus comprara a Maldini, quizás no sabían que sufría de lumbalgia. Yo siendo uno de ellos no tenía ni idea que sufría de eso, al parecer lo sufre. Y bueno, yo creo que ya Blažević nos dejó mal sabor de boca sobre eso. Y Posch es el otro que sigue fuera, pero recuperan a Hein. Así que, bueno, veremos, ¿no? Al final, Gasperini va a venir con todo, tiene que sacar un resultado porque últimamente simple y sencillamente no ha tenido esa constancia, ¿no? Si nosotros nos quejábamos mucho de los empates que había tenido la Juventus al principio del año, ahorita son los equipos de arriba que han tenido esos empates. El Napoli, por ejemplo, los últimos 5 partidos ha tenido 4 empates, 1 derrota. El Inter, 2 derrotas, 1 empate, 2 victorias. El Atalanta, 3 empates, 2 victorias. Nosotros somos el único equipo ahorita en la tabla que ha tenido una constante de victorias con el contexto de cómo llegaron esas victorias. Hay que ser total y absolutamente transparente sobre eso. Así que se pinta un partido importantísimo porque podrías, en teoría, sobrepasar el Atalanta y ponerte en tercer lugar, por lo menos empatados con ellos, y crear más presión para los de arriba, ¿no? Que en este momento te encuentras a 6 puntos del Inter, el cual le lleva solo 1 punto al Napoli. Le empiezas a poner presión, empiezas a ponerle más candela, ¿no? A esta situación de liderato, pero bueno, veremos, ¿no? Marco, ¿ahorita nos puedes escuchar? Sí, ya los escucho. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Se escucha molesto algo? No lo sé.
No, se Nunca sé escucha cuándo estoy desde el perfectamente. carro. Perfecto. Perfectamente. Pavel Tiurar nos había preguntado, ¿no? ¿Cómo podríamos tratar el tema de las lesiones, cambiando el cuerpo médico y más allá de eso, cómo lidiar con tantos partidos? La FIFA cada vez pondrá más. Yo no sé si tenemos una respuesta para Pavel, chicos. Marco, ¿tú cómo ves esta situación de lesiones en particular y en el centro de la defensa? Y ahorita tocamos el tema táctico para este partido. No sé, yo siempre pienso que nosotros lo que podemos comentar son los hechos y los hechos nos dicen que hay un problema. Creo también que pensar que tenemos nosotros la solución a este problema cuando hay médicos y fisioterapistas y todo no lo sé, un equipo de gente que trabaja en ello. No sé, ¿cómo te puedo dar una respuesta a eso? Las lesiones son todas distintas, muchas veces puede ser también solo realmente un poco de mala suerte o que se hayan equivocado en evaluaciones iniciales sobre un jugador que es más frágil de lo que parecía, pero no lo sé cómo se puede solucionar eso, no tengo idea. Sí, la verdad que, o sea, bueno, yo en lo particular no creo que tengamos una respuesta, a menos que Enzo o Esteban tengan alguna idea de cómo se podría manejar eso mejor. Y sabe que este año se hicieron las cosas una vez más diferente, ¿no? A lo que se venía haciendo el anterior cuerpo técnico. Cuentan que este cuerpo técnico trae como un departamento, ¿no? Permítanme la palabra un poco más organizacional, no tanto ligado al fútbol, pero hay como un departamento de performance que está en el medio entre el departamento médico y el cuerpo técnico, el equipo, ¿no? El preparador físico, ¿cómo se llama? Colinet, ¿no? Colinet. Entonces, este departamento intermedio de performance es agnóstico tanto a la parte quirúrgica como a la parte de campo. Entonces, ellos reciben al jugador de la parte médica y su misión es ponerlo a tono para competir directamente en el primer equipo. Entonces, es una forma diferente de hacer las cosas y que los resultados es que ha sido aún peor, ¿no? Porque hemos visto cómo se adelantan jugadores y vuelven a recaer. Han habido muchas recaídas sobre lesiones anteriores. Entonces, este departamento de performance también un poco te quita eso de que, bueno, no, me traigo al jugador, pero está al 50%, pero es tan bueno que lo pongo y no. Acá o estás al 100% o ni siquiera pasas a entrenarte con el primer equipo, ¿no? Por eso yo te respondía también con mucha seguridad lo de Kalulu, porque si ya jugó 30 minutos el otro día, quiere decir que ya el departamento de performance le dio el visto bueno, entonces ya va a estar listo para jugar los 90 minutos, ¿no? Lo que corresponde. Entonces, digamos, es un tema tan complicado, tan específico y donde no hay, ¿no? O sea, no hay una verdad absoluta, no hay una fórmula mágica más que contratar a Pintus. Si tú quieres la fórmula mágica, traes a Pintus otra vez y ahí sí este año Pero Pintus no está en Madrid, Enzo. Exacto. Sí, no, le estuve hablando con él en estos días, le dije, mira, todo en la Juventus, pero me dijo, no, yo no regreso más. Pero este año estuvo plagado el Madrid de lesiones también, o sea que también a él le está pasando factura la situación. Esteban, ¿no? Una opinión tuya sobre esta situación, algo que se te ocurra. Yo pienso que ahí está, por lo que decía, por lo que estaba contando Enzo y lo que se decía, pienso que hay una pequeña falta de comunicación. Si yo tengo un departamento intermedio, también tengo que tener una comunicación no es solo poner al jugador físicamente bien, porque de todas maneras, yo no sé si hace unos años hablaban aunque no sé que no viene por el equipo, hablaban del Milan, que cada jugador tenía su trabajo específico para poder hacer trabajos de fuerza. Y hay jugadores, por ejemplo, pongamos en el caso de Douglas Luiz en estos momentos, que es un jugador que está recurrentemente lesionado. Quién sabe si el trabajo físico no está, o sea, puede que el departamento médico diga, este es el trabajo para iniciar para la adaptación y posiblemente en el afán de ponerlo, porque también fue como diríamos nosotros acá en Colombia, un embeleco, o sea, una cosa que lo quería sí o sí Mota, lo esté llevando a trabajarlo también sobre esforzado y ahí está, necesito ponerlo al 100.
y ahora que ya se dieron cuenta que en realidad sufre una sobrecarga, pero ya acumulada, y aquí hay un poco que también decirle a los jugadores que cuando van de vacaciones es de vacaciones. No es ir a jugar el partido de beneficencia porque no, es vacaciones. Es vacaciones, precisamente porque se necesita que él descanse de temporadas tan largas, tan exhaustivas, con tantos compromisos. Ahora meten el Mundial de Clubes a mitad de año, entonces te van a dar 15 días de vacaciones. Sí. No, que ni siquiera, porque, o sea, yo imagino que tampoco es que van a viajar mucho, pues, tienes que empezar a preparar el viaje para allá, aclimatarse, etcétera, etcétera. No sé ni siquiera cuánto tiempo vayan a tener. Cabe recalcar que, porque una de las cosas que había puesto Pavel, ¿no? De cambiar el área médica, el área de preparación. Cuando llegó Motta cambió todo, toda la estructura en la Juventus. Lo único que se quedó de la estructura anterior fueron los match analysts, perdón, que son 3. Son los únicos que se quedaron de la estructura anterior. Por ende, la preparación física, el preparador, o sea, todo cambió. Motta trajo su propio equipo, porque antes no era el equipo de Allegri, ¿no? Allegri traía a sus 2 o 3, digamos, asistentes de entrenador y el resto era la estructura del club que estaba ahí. Muchos de estos fueron o despedidos si tenían ya contrato por expirar, o fueron movidos a diferentes partes del club. Por ejemplo, el ejemplo más noto es el entrenador de porteros, que ahorita pasó a ser, digamos, como el jefe de todos los entrenadores de porteros y está muy enfocado en la zona juvenil. Pero fueron desplazados, o sea, ya no forman parte de la estructura del primer equipo masculino. Así que si es por cambios, usamos cambios, ¿no? Este año se cambió todo y de todas formas volvimos a tener muchísimos problemas de lesiones, que no es algo único de esta temporada, es algo que hemos venido sufriendo desde hace muchísimos años y es una de esas incógnitas imposibles de responder en mi punto de vista. Bueno, chicos, pasando ahorita a lo que es el partido en sí, ¿no? Porque creo que hay mucho de qué hablar, mucho de qué sacar, ¿no? Digamos, en estos partidos que pude ver yo en vivo y lo que hemos venido viendo últimamente, Federico Gatti ha sido fundamental en la fase defensiva, especialmente por los centros. Ustedes saben qué obsesionado estoy yo con la situación de los centros, de los tiros de esquina en la Juventus, y por eso es que pongo también el título que puse en esto, ¿no? Malditos centros, no solamente por centros defensas, están todos malditos porque se lesionan todos, sino porque ¿quién carajo va a defender los centros ahorita? ¿Quién va a meterle el ímpetu a esta defensa de la Juventus para poder salir jugando? ¿Cuántos partidos de estos 5 ganados en los últimos 5 partidos, cuántos fueron también gracias al empuje que daba Gatti desde la defensa? Y cómo podría resolverse eso en esta Juventus, que sí es cierto que ha hilado victorias consecutivas, pero quizás ahorita se enfrenta con uno de los contrincantes más difíciles, ¿no? En cuanto a ataque. Marco, empezaría contigo sobre esta pregunta que pongo en la mesa, tu opinión al respecto, después paso al profe y Esteban. Sobre Gatti. Sí, ¿cómo vamos a jugar contra el Atalanta sin Gatti, ¿no? Uno que defendía es el que siempre metía la cabeza para defender los centros. No, es una grandísima incógnita. Ahí tenemos a 2, tendremos que poner a esos 2. Uno que no sabe tampoco en qué condición está. No lo sé, Gatti ha sido, como tú dijiste, fundamental en estos partidos. Yo, pero de todas maneras, no le tengo tanto miedo a lo que nos puede faltar al faltar Gatti. A mí de Atalanta me preocupa más la situación en bandas, porque yo creo que con una situación de pseudo normalidad, digamos, sin Bremer, pero con a disposición Veiga, a disposición Kalulu, eso era un partido para poder poner a Kalulu a la derecha, porque Atalanta es un equipo que juega mucho por bandas. Y en este momento a mí me da un poco más miedo eso que no el juego central, porque en ese momento Atalanta, no sé, me parece que Retegui sea un jugador que puede marcar Kelly,
no hay un centro que sea fundamental, un Gatti. Pero sí me preocupan más las bandas. Sí, yo creo que Marco está preocupado por el duelo Lukman-Wea, que, digamos, tenemos a un especialista, a un extremo de los mejores del campeonato, contra un tipo que no es lateral, que se ha adaptado a la posición, está haciendo lo suyo con mucha gallardía, pero no es un marcador. Por eso Marco hablaba de Kalulu, ¿no? Haber tenido a un defensor puro en la banda derecha nos hubiese dado un poquito más de tranquilidad contra Lukman. Pero yo también te digo que es el mejor momento para enfrentar al Atalanta. El Atalanta, desde aquel famoso episodio del penalti de Lukman, que Gasperini salió, habló mierda del tipo, luego dijo que no iba a renovar, que se iban, del club confirmaron. Entonces yo creo que ha venido como no quiero decir en picada, pero sí el Atalanta perdió ese pico, ¿no? Ha tenido varios empates ahí raros. El equipo fuera de Europa quedó también muy, muy resentido, y de la manera que quedaron fuera con el Brujas, ¿no? Con un pobre equipo. Entonces, el ambiente Atalanta quedó muy golpeado. Yo creo que ellos, o sea, lo ven hecho, el puesto Champions, yo creo que lo ven hecho, el equipo se ha dormido un poco, ¿no? Ha entrado en ese letargo, y por el contrario, la Juventus entra en la fase más conocida por nuestro cuerpo técnico, ¿no? Que es esa fase de un partido a la semana. Se acabó el mundo desconocido, se acabó las copas, la Supercopa, la Champions, se acabó el partido entre... No, todo eso se acabó, volvemos a Mota estándar, digamos, a hacer sus cosas raras, pero como él las sabe hacer, ¿no? Como él las ha hecho. Entonces yo creo que eso nos podría beneficiar, ¿no? Porque es un entorno mucho más conocido, y donde se sentirán mucho más cómodos, y donde también necesitas menos rotaciones, hay menos desgaste, porque es un solo partido a la semana. Entonces, si había un momento bueno para enfrentar al Atalanta, definitivamente es este. Que bueno, al final, ¿cuánto faltan partidos? 12, me parece, ¿no? Incluyendo el de este fin de semana. Así que en términos de gestión del vestuario, tendremos también una semana de pausa por selecciones la semana que viene, me parece, después de la semana que viene. Así que también tienen eso. Esteban, tu opinión sobre esto de la situación de las bandas, ¿no? Por un lado, Lukman Wea, como dice Enzo, un jugador que pues ha dado la talla dentro de sí, pero es digamos, convertido. Por el otro está Cambiaso, que empieza a encontrar más continuidad, pero también lo hemos visto fallar últimamente. ¿Cuál es tu lectura de esa situación? Sí, a ver, ¿qué puede, de pronto antes de tocar el tema de las bandas, qué puede molestar el tema, por ejemplo, de Retegui, que es un jugador que sale mucho a recibir? Entonces, un jugador que entra y sale más, y ahí es donde puede generar de pronto un poco el desorden dentro de los centrales. El lado de los extremos es claramente el lado más fuerte de Atalanta. ¿Cuál es el único problema que yo veo cambia con Wea en comparación de Cambiaso? Wea sí tiende más a irse al ataque, y ahí es donde puede estar el problema, donde lo agarren mal posicionado. En cambio, a Cambiaso sí se le puede decir, hoy no vas a ir al ataque. Aunque le va a hacer falta, puede que él acepte más esta función que decirle a Wea que no vaya al ataque. Tiene que aprovechar que, por ejemplo, cuando hablabas de Gatti, que sí vi que había implementado Gatti en este nuevo sistema, es un jugador que iba mucho al ataque y desde atrás sacaba el equipo. Esteban, yo quería aprovechar que mencionas el tema Cambiaso para preguntarte también desde el punto de vista táctico. ¿A ti te gusta esa alternativa de Cambiaso jugando por dentro, como si fuera un interior, como si fuera un mediocampista, o eres más de los que preferiría Cambiaso dando amplitud por fuera, por banda? Yo lo quiero más por fuera, porque así también puedo permitir que el extremo tenga más movilidad y no se encargue solo el extremo, que es lo que le ha pasado mucho, por ejemplo, a Conceizao. Y a Yildiz, ¿no? Por otro lado. Yo tengo un pequeño problema con eso del perfil cambiado, que para mí es una ridiculez siempre y cuando el jugador no se asocie.
Si el jugador no se asocia para poder generar el remate al centro, entonces Cambiaso por ese lado le podría dar esa facilidad, por ejemplo, a Conceizao, de meterse al centro para quedar hacia la izquierda y finalizar. Igual que Yildiz. Pero si el jugador, por ejemplo, Conceizao va a agarrar el balón para seguir ganando la banda por derecha, no sabe centrar, porque no le sirve la derecha. Ese es el gran problema. Por eso yo tengo un pequeño problema con eso del perfil cambiado. Así te digan, no, es que yo puedo meterme al centro y rematar, generarme opciones para hacer esto. Cambiaso, ¿cuál va a ser la función aquí principal? Poder oponer a alguien que se quede atrás, o sea, no dejando tanto espacio para Lookman, sobre todo, que es el jugador más desequilibrante y es el más rápido que tiene. Ahí va a ser la base. Y si Wea sale al ataque, tiene que volver sí o sí, a menos que Wea en 2-3 jugadas frene de una Lookman, que Gasperini lo único que tenga que decir es andate al otro lado a ver qué suerte tenés. Porque eso también puede suceder. Si Wea lo marca bien, ¿qué le va a permitir? Le va a permitir la salida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le va a permitir la salida? Porque le va a permitir mandarlo al otro costado. A ver qué va a pasar por el otro costado. Y estamos seguros que si no le sale ni por derecha ni por izquierda, yo creo que Gasperini, con el temperamento que tiene, va y lo saca y le dice, no más, no pudiste hoy, por más que sea el jugador definitivo. Porque en un punto le pasó hasta en Champions contra Brujas. Él se sentía el que iba a salvar al Atalanta y no pudo, falló el penal, empezó a querer hacer todo él solo y ahí es donde se va a empezar a equivocar. Si lo tienen, si Wea en las 2-3 primeras jugadas lo marca, yo creo que ahí también es un motivo para empezarlo a sacar. Sí va a ser complicado, sí, y es ahí se va a resolver el partido. En las bandas. O particularmente en la banda izquierda, Wea Lookman. En las bandas, pero particularmente esa banda. Prof, opinión al respecto, ¿estás bastante de acuerdo? Sí, no, yo creo que coincidimos. Lo que pasa es que, claro, nosotros coincidimos nosotros, con lo cual quiere decir que Mota lo está viendo al revés, ¿no? Porque acuérdate que esa es la ley de todo lo que nosotros vemos de una forma, el tipo lo ve justamente al revés. Entonces, ya tú vas a ver las 2 primeras jugadas, va a desbocarse, güey, al ataque, todo el mundo para arriba. Bueno, pero sí, bueno, veremos, ¿no? Obviamente también se está buscando la victoria también, creo yo, ¿no? No creo que este sea un partido en el cual la Juventus vaya a salir a no buscar ese resultado, porque como decíamos, se pone en una situación importante en la tabla y pone presión también al resto del grupo, ¿no? Pasemos un segundito aquí al chat rapidito para saludar y leer algunos de los mensajes. Hugo Maleón, hola mi pueblo querido, buena tarde, un fuerte abrazo. Este partido ya no debe existir pretextos. Ahora es cuando demostrar que se tiene corazón. No sé si alcance para campeonar, pero sí se debe dejar todo. Ahorita hablaremos del resto de partidos que suceden en esta jornada y cómo podía poner presión. Abigail Antonio, buenas tardes pueblo. Lógicamente espero que el equipo continúe con la buena racha y que técnico y jugadores mantengan la comunión, enfocándose y asegurar el cuarto puesto. Importante de mantengan la comunión, ¿no? Porque se habla de que hubo una cierta reunión y parecer se hicieron bastante las paces entre el director técnico y el cuerpo, el plantel. Obviamente no tenemos alguna forma de confirmar o negar eso, ¿no? Francesco Fasano dice, Cambiaso por fuera, por dentro va con exceso de confianza, y si no, que te lo confirmen los del Leche. Oliver Di Pillo, ragazzi, parece algo surreal que la Juve es el equipo que menos goles ha recibido en la Serie A, cuando desde la lesión de Bremer siempre se ha salido con una línea defensiva inédita y hasta con nuevas incorporaciones o adaptaciones como la de Wea. Gran punto de Oliver, ¿no? No solamente es en la Serie A, Oliver, si mal no recuerdo, está entre las mejores defensas, si no la mejor defensa entre los 5 principales campeonatos europeos. Así que la verdad es que pues llama mucho la atención ese dato y ahorita podemos discutir el porqué de eso, ¿no? La Juventus es la única cosa que conta. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido, no se puede cambiar porque tengamos que jugar contra el Atalanta. Yo creo que en términos de cambio no tenemos mucho de qué preocuparnos, ya que Mota nos ha confirmado que pues él tiende a ser muy
constante con sus alineaciones, con sus elecciones, a menos de que sea forzado en cuanto a las lesiones. Y justo me dan justo la asistencia para mostrarles cuál sería la alineación probable hasta el momento por parte de la Juventus. Esta es una gráfica que publica Fantacalcio, pero es la que se ha estado manejando bastante en redes hasta el momento. Sería el 4-2-3-1 habitual, Di Gregorio en puerta, Weah por derecha, Kalulu Kelly en el centro, como habíamos hablado antes, Cambiaso por izquierda. En la central, Locatelli, Thuram, McKennie enfrente de ellos, Yildiz, Nico los extremos, Kolo Muani de única punta. Realmente se repite en cierta forma la alineación contra el Verona, solo que sin Gatti y ya, ¿no? Porque creo que Kolo Muani jugó igual de titular contra el Verona. Chicos, opiniones sobre esto en particular y ahorita les muestro la de Atalanta. Profe, empiezo contigo. Bueno, o sea, también Marco, que hace tiempo que no lo escuchamos. ¿Ah? Van a banquear 2 partidos consecutivos. No, dale, prof. A Koopmeiners, eso no, me llamaba la atención, Marco, una vez más, Koopmeiners fuera del equipo. Yo no lo, me parecería muy raro, ¿no? Bueno, todo lo que generalmente me parece raro, pero y el otro día entró, hizo gol. ¿Tú qué crees, Marco? ¿Koopmeiners fuera otra vez? Mira, no lo sé, pero te puedo decir que podría no ser algo negativo, visto el periodo que está pasando Koopmeiners. Es un jugador que ha padecido demasiado las presiones, que no ha conseguido expresarse, igual quitarle un poco de responsabilidad de encima, darle también un poco, hacerle saborear un poco de banquillo, hacerle ver que hay competencia. No lo sé, creo que te ayuda por un lado a hacerle volver a encontrar motivaciones y por el otro también a quitarle un poco de presión. Quizás que Mota no esté pensando eso, porque también Koopmeiners es un jugador que no nos olvidemos que ha jugado prácticamente siempre, a pesar de que no haya jugado bien. Y podría también él tener necesidad de un poco de descanso y aprovechar la situación. Está claro que, en mi opinión, considerando también cuáles son las alternativas y cómo vas a jugar sin Koopmeiners, yo personalmente lo pondría. Ranita, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, gente? ¿Qué dice? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, te escuchamos, pero te apagaste el micrófono, no se te escucha ahorita. Se apagó solo, ¿me escuchan ahora? Sí, te escuchamos, por supuesto. Es que ¿Cómo no estás, los veía, Rana? solo veía rueditas. Ya todo bien, tranquilo acá. ¿Ustedes? Mira, ¿por fin vas a ir o no vas a ir? ¿Podemos dar la noticia? No, ni en pedo, soy pobre. Si me mandan un GoFundMe, voy. No me digas. Bueno, Ranita tenía la oportunidad de ir a Nueva York a conocer a Pirlo, su bebé, su amado de toda la vida, y no va a poder. Voy a Qué llorar. fuerte, ¿eh? Un tipo, o sea, ustedes me van a disculpar, pero un tipo que vive en California, que trabaja en Hollywood, que tiene dinero para tirar para el techo, o sea, él se baña en piscinas de billetes de 500. Y entonces con un GoFundMe para un vuelo de huevonazo. Para Nueva York, $100 te monta un avión y está en 45 minutos, pero la concha de la lora. Te voy a hablar yo como Marco habla de la gente que habla sobre los boletos de la Juve. Acá no son $100, son 400, 500 mangos hasta Nueva York. Y vivo en California, uno de los estados más caros del país. Por eso es que gana billete, que gana mucho billete, viejo. Si estás en Hollywood, si trabajas en Hollywood ahí con la gente. Gano dólares, pero gasto en dólares, pendejazo, ¿qué habla? Rana, estoy contigo totalmente, Rana. ¿Qué pasa? El fútbol de la gente, que vaya a Pirlo a Los Ángeles. Claro, que venga acá a Hollywood, más bien le grabo yo. ¿Qué hablas? No, man. Esa fue la versión de Viven en un Country de Enzo. Sí, pero bueno, a la mala, claro, dile a Tato que te haga un CL y ya está. Pues, debería. Mira, Tato está ahí nomás. Él nomás sube y ahí está. Tato, eso es lo que se gasta Tato en un desayuno. Para los niños, no para él, para los niños. No, sí.
Si Ebra fue a la puerta de la casa de Tato prácticamente y no lo fue a ver. ¿Ustedes quieren que vaya ahí a ver a Pirlo en Nueva York? Me hubiese encantado, la verdad, pero bueno. Igual yo creo que escogieron Nueva York porque estuvo jugando la MLS en Nueva York. Claro, Yo él creo estuvo que hay ahí. todo el medio que trenque, pero bueno, se vive y se aprende, ¿no? Y bueno, sí. Bueno, para quien no sepa, Pirlo va a estar en Nueva York. Van a ver digamos, algo muy parecido a lo que hizo Ebra en su momento y Barzagli en Miami, lo que hizo Del Piero en Houston. Ahorita Pirlo va a hacer lo mismo en Nueva York. Los fans, los grupos, digamos, de fans oficiales de la Juventus tienen entradas preferenciales. Va a haber un watch party, obviamente sesión de autógrafos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Así ¿quién que si vendrá a están en Los la zona, Ángeles? ¿cómo? Tiene que haber uno. ¿Quién vendrá a Los Ángeles? Tiene que haber uno, ¿no? ¿Ya? Miami, Nueva York, Houston. Falta uno. ¿Qué te West puedo Coast. decir? No lo sé. Tiene sentido que haya ¿No? uno. Tiene sentido que haya uno en todas partes del mundo, Rana, pero tampoco lo Mundo no hacen. sé, pero, o sea, si están pegando en el centro, que es Dallas, Nueva York, Upstate, Miami, faltaría uno en West. Jajaja, ¿qué va? Ese Tato se ve que es agarrado, como maneja esos Excel de todos los fechajes. Oye, por cierto, ya es momento que saque otro, ¿no? Ya como que estuve de vacaciones mucho tiempo, el brother. No sería mala, fíjate. O un cierre de cuentas también ahí que acaban de reportar la Juventus. Hay que ponerlo ahí a prueba al buen Tatico. Así Tato que. pasó de dos al año. En la buena época hacía uno en verano, uno en invierno. Ahora bajamos a uno solo por año. Pues. Bueno. Aquí Cuando hay uno que es regañarlo, hay que millonario, no regañarlo. le falta la chamba, bro, ese es el problema. Sí, ya va, digamos, ya le queda, está a un paso a bajar a modo Marco, que es uno al año. O sea, uno cada temporada, lleva uno en todas las temporadas, ¿no? ¿Cómo se llama lo de Marco? Ya ni me acuerdo. El No, almanaque. pero Marco con los, Un Marco con los almanaque y ya, de o sea, Calciopoli. uno. ¿Cuántos fueron los de Calciopoli en total? Calciopoli, porque hicieron Ya, ahí Marco 350.327 ya cobró episodios de Calciopoli. la 13 vida. episodios. 13, Son ya 13. 13 años. Marco ya está 6 por 13 años, episodio por año. Ya Marco me va a 13 regañar, ya. episodios fundamentales. Ya, mejor mándame el resumen. No, loco. Te lo Mira, Rana, manda Enzo, te lo manda Enzo. mira, Rana, si tú crees que definitivamente va a ser Calciopoli en un episodio resumen, tú no eres juventino, Rana. No me toquen ese peine, dice. Bueno, vamos. Qué vaina, de verdad. Bueno, todo esto, y habíamos empezado a hablar de la alineación de la Juventus, no sé cómo terminamos en esa situación. Hablando de Calciopoli, hoy o ayer en la noche le negaron la última apelación a Moggi, así que bueno, una prueba más de la parcialidad de la justicia en Italia. Si no han sabido o no entienden. Dime, Marco. No, te decía que, o sea, no es que Moggi pierde el juzgado, le da en contra, simplemente rechazan, dicen que ellos no pueden juzgar y le rechazan la apelación porque ellos se declaran incompetentes. Exacto. O sea, ni siquiera puede ir a juicio Moggi porque prefieren no meterse en esa situación. Muy fácil esa excusa, ¿no? No, soy incompetente, claro. Pero esa habrá ya pasado 15 veces, Rana. Cualquier órgano competente que hubiese podido juzgar ha dicho, no, pídeselo a otro porque yo no sé. En efecto. Pero bueno, todavía queda la apelación por parte de Giraudo a la Corte de Justicia Europea. Si ellos pues al final dan una decisión a favor de Giraudo, pues podría abrir de nuevo las puertas a muchas otras cosas, además de en cuanto a Calciopoli. Por parte de la situación de plusvalías, Agnelli sigue peleando en el lado europeo esa parte también. Veremos. Obviamente esto pues es algo de muy largo término y al final quizás no se resuelva nada porque nadie en Italia está interesado en la justicia de verdad. Así que pues nada. Si quieren saber qué es lo que pasó exactamente,
como dijo Enzo, como dijo Rana, hay todo un especial, se llama True Calciopoli, en el cual fuimos paso por paso explicando cómo realmente es Farsópoli y no Calciopoli, si les llama la atención. Además que al final pues hemos puesto videos extras interesantísimos. Hablamos con uno de los artífices, uno de los muchísimos artífices que trabajaron mucho en buscar las pruebas detrás de los hechos. Y también... Sí, y que además es también el autor del trabajo que hicimos nosotros, porque nosotros nos basamos todo en el material de Nino para hacer el True Calciopoli. Y también pues mostramos un episodio especial donde habían llamadas que culpaban fuertemente, bueno, por lo menos eran pruebas de culpabilidad fuertemente de la gerencia del Inter, la cual nunca fue tocada por obvias razones que cubrimos ahí. Pero bueno, eso pueden verlo de ese lado. Chicos, regresando al partido de este domingo, esta sería la alineación que propondría el Atalanta, un 3-4-2-1 con Carnesecchi en puerta, Jim City, Hien, que es el que acaban de recuperar, que estamos hablando, Kolasinac, en la media cancha, Bellanova, Derun, Ederson y Zappacosta, Lukman y De Catelar, con única punta Retegui. Entonces ahí pues si hablábamos de un enfrentamiento Lukman contra Wea, se estaría viendo un enfrentamiento de Catelar contra Cambiaso. Opiniones al respecto, empiezo contigo, Esteban, ahorita. Viendo la formación aquí, fundamental con una línea de 3 es fundamental empezar a ganar esa espalda del volante por afuera y empezar a hacer abrir a los centrales. Si la Juve con Gildis, con el que ponga, con Seisao, McKennie, el que juegue, logra hacer eso, la Juve va a encontrar muchos espacios en la mitad para que finalice. Es más, el mismo Colomboani puede terminar abriéndose por uno de los costados para abrir a los 3 centrales. Que el problema de la línea de 3 centrales es esa. El problema de la línea de 3 centrales es que si los 2 volantes por afuera no regresan, vas a encontrar siempre un equipo partido. Te pone muchos jugadores en la mitad, pero descubren mucho atrás. Y ahí es donde puede empezar a generar problemas y la Juve empezar a ganar. Es más, en una subida de Wea, que la Juve tenga una posesión larga y se sepa ubicar, también va a empezar a crear ese problema. O sea, ahí estamos hablando que serán fundamentales entonces Nico González y Yildiz, ¿no? En esa fase de ataque para ganarle las espaldas. Ranita, ¿cómo ves el Atalanta contra nosotros para este partido? O sea, ya no, me puedo hablar de números, de posiciones, pero creo que si algo nos ha mostrado este equipo, que no importa quién sea, encontramos maneras de complicarnos la cosa. Entonces, hablas de 3-4-3-3, 2-1-5-8, termina siendo lo mismo. Estoy muy al estilo Allegri, el fútbol es muy simple. Tú puedes hablar formaciones, de posiciones, pero al final de cuentas tienes que ir a ejecutar, ¿no? Que es lo que yo veo que nos falta. Que tenemos, sí, ciertas ideas de cómo jugarlo, pero no lo ejecutamos. Entonces, ahí el problema. Entonces, de un partido complicado, no sé, me da la cosquillita de ahí más o menos de una derrota, pero Juve siempre y ojalá saquemos el resultado. Pero sí creo que Nico sí tendrá un rol importante ahí para poder abrir ese espacio ya en ese lado de la cancha, o poder mover el balón ya arriba, porque siento que a veces que llegamos y nos estancamos demasiado. Entonces supongo que Nico sería la Yildiz también, pero más Nico sobre todo. Prof, ¿tú? No, viendo el Atalanta, más que los nombres, es la energía, ¿no? La actitud, porque yo creo que esta ya no es esa Atalanta que te iba a apretar hombre a hombre toda la cancha con mucha energía, físicamente estaban volando. Como comentábamos antes, yo creo que es un periodo down del Atalanta. Entonces va a ser un partido más normal, porque el Atalanta te obligaba a hacer partidos locos, a hacer partidos de ida y vuelta, con esa presión altísima, con ese hombre a hombre toda la cancha.
yo creo, o sea, no es que he visto los empates de contra el Venecia y contra el otro que empataron, pero me da la sensación después del partido de Brujas que vienen como en caída, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un partido más normal, no me sorprendería un empate, la verdad. Oh, ok. Bueno, para ponerlo en contexto del resto de la jornada, ¿no? Que vamos a ver, antes de este partido, mañana jugaría el Inter contra el Monza en Milano. Digamos, uno pensaría que el Inter debería poder digerir esa comida bastante fácilmente. Pues tienes el Napoli contra la Fiorentina en la mañana del domingo. Ahí podría haber una medio sorpresa, aunque la Fiorentina no ha estado muy bien últimamente. Nos tocaría a nosotros cerrar el domingo, y el lunes hay un partido que va a pasar casi por desapercibido, pero es importante basado en qué resultado podamos lograr contra el Atalanta, porque es Lazio-Udinese. Y hay que recordar que la Lazio en este momento está solo a 2 puntos de nosotros. Así que si se logra el empate que dice el prof que podría suceder, te pones 3 puntos. Si la Lazio le gana al Udinese, te empata en cuarto lugar. Si se logra la victoria, pues obviamente sigues manteniendo esos 2 puntos en caso de que la Lazio llegue a ganar. El Bologna se enfrenta contra el Milan, si mal no vi, y es el siguiente, digamos, que está ahí a 5 puntos de nosotros. Perdón, el Bologna va a Verona a jugar, disculpen, vi mal. Así que pues... Y ojo que la Lazio juega el lunes porque ellos jugaron ayer Europa League, un partido complicadísimo. Ahora se me escapa un rival medio raro, pero hubo una expulsión, remontada, un partido... Victoria Pilsen, un partido complicadísimo que al final terminaron remontando y se llevaron la victoria, pero al final te quitan muchas energías, y la Lazio tampoco es que sea un equipo con una gran profundidad, ¿no? Tienen esos 14, 15 jugadores que ha usado muy bien Baroni. Entonces, y el Udinese viene bien también, Luca, Tobin, es un rival. Yo no daría por descontada la victoria de la Lazio con Udinese, así como te decía que para nosotros es un buen momento para enfrentar a Atalanta. A la Lazio yo no le hace mucha gracia ese partido con Udinese. Vamos a ver qué tal, empatamos todos y remandamos a la próxima jornada. Yo estoy más curioso. ¿A qué hora me dijiste el Napoli-Fiorentina? Tengo ganas de ver ese partido. Mañana sería a las 9 mañana mío, que son... Pero mañana sábado. No, domingo, perdón. Sería en la mañana del domingo mías, pero no sé, ahorita porque hay un cambio de horario en este fin de semana, así que... Partido de Mezzogiorno, el del que... Debe ser, sí, debe ser. Justo la jornada siguiente pinta interesante, prof, ahorita que la menciona, porque el Bologna recibe a la Lazio, que están ahí uno al lado del otro, 3 puntos de diferencia. El Atalanta recibe al Inter, así que interesante también esa propuesta. Nosotros vamos a jugar contra la Fiorentina en casa de ellos, y el Venezia recibe al Napoli, que bueno, no sé qué tan interesante sea eso por ahí, pero... Y la Fiorentina también, o sea, pero fíjate o sea, como la palabra que utilizaba por ahí Oliver, que es surreal todo, ¿no? Y qué bien se nos están dando los calendarios, porque vamos a enfrentar a la Fiorentina también en un buen momento, porque la Fiorentina también está en estos desgastes europeos con partidos locos que te quitan energía. También lo mismo que digo de la Lazio, lo digo de la Fiorentina, no tienen una gran plantilla amplia. Fíjate que se les medio lesionó. Bueno, no fue una lesión lo de Kane, creo que fue un tema de conmoción cerebral y tal. Sí, estuvo fuerte. Por precaución. Entonces, y no le hacía un gol a nadie, porque, digamos, los únicos locos que fuimos a comprarle delanteros a la Fiorentina fuimos nosotros. Pagamos 40 millones por un tipo que no hace goles, porque en la Fiorentina nadie hace goles. En efecto, llegó Ken y parece George Weah padre, ¿no? Entonces, es lo que te digo, es bueno, o sea, está bueno el calendario para la Juventus, sin el desgaste de las competiciones europeas y enfrentando a la Fiorentina, que está metido en... Ahorita me perdonan, no estoy seguro si es Conference o Europa League, una cosa de esa de los jueves. Coño, está bien para sacar los 3 puntos.
Pero ¿por qué se ríe? Mira el descarado de Esteban ahí, cagado de la risa ahí detrás de la pintura de Picasso esa que tiene atrás. No, pues es que la conferencia. Pero aquí aportar que yo creo que la Lazio puede que fácil caiga contra el Udinese, pensando lo que vuelve y juega el próximo jueves el partido de vuelta contra el Victoria Pilsen. Ahí yo pensaría que va a preferir arriesgar el torneo, sabiendo, también pensando en la parte económica de avanzar. Pero esa gente calificar a la Champions quiere decir mucho, ¿eh? No sé, es interesante. O sea, creo que queda perfectamente resumido con lo que decía nuestro amigo en el chat, que es una situación surreal e interesante esta clasificación. Y Danilo nos pone un poco los pies en la tierra, nos dice: yo siento mucho desilusionar a todos, pero creo que el domingo veremos la verdadera Juve de Motta, ese equipo sin ideas. Si empatamos sería un buen resultado. Mira, y aquí es donde abro... Lo que tú no sabes, porque no he visto banquillos al respecto, yo me veo todos los banquillos de principio a fin, es que este fin de semana se decide el Fantacalcio de Pueblo Juve, la Serie A. Se decide el Fantacalcio porque jugamos Junior, Andy, creo que contra Ávila Fútbol Club, dirigida por el profe. Pero entonces, ¿cómo que se decide con 11 jornadas por jugar? O sea, ya no va a haber más. Es que si le doy el golpe, la jornada pasada yo estuve de segundo todo el año. Ok. De segundo. Y la jornada pasada le di el primer golpe y me puse de primero porque Junior pinchó. Y esta semana va Ávila contra Junior. Entonces le doy otro golpe y me voy, hago operación fuga y no me agarra más nadie. Ahora, por eso te digo, es la jornada clave del Fantacalcio. ¿Y cómo va la Serie B en el Fantacalcio? No lo sé, la Serie B. Nosotros somos de Serie A, no estamos para mirar la Serie B. Pero tú eres el gestor del Fantacalcio, ¿cómo que no sabes, mamá mía? No, mira el otro allá arriba, Mr. Hollywood, ahí cagado de la risa, que fue uno de los irresponsables, que se apuntó a la liga y no hizo el equipo. No, señor, y yo lo repito, sí, señor. y voy a buscar. Si no hay dinero, a mí sáquenme. Lo primero que yo dije en el segundo año, dije, si no hay dinero que ganar, a mí sáquenme de esa liga. ¿No será por esto que no puedes viajar a Nueva York? Que estás apostando mucho dinero por ahí, por allá, en vez de ahorrarlo para un viaje a Nueva York a ver a Pirlo? Yo tengo 2 ligas de fútbol americano de fantasy y uno de Fórmula 1. Por eso que le gusta tanto fantasy de Fórmula 1. Sí, claro. Por eso le gusta tanto Fagioli, porque también comparten esa pasión. Te apuesto. No, pero yo no soy de apostar mucho. Tengo 2 ligas de fútbol americano, en la cual una perdí en la final y una quedé tercero, y en la Fórmula 1 quedé segundo. De ahí ¿Cuánto dinero tienes que pagar para estar en esas ligas? Una liga es la entrada de $100 y se gana, y somos 10. Entonces, 10. Mira, y la otra está en conversaciones por Tonali. Se viene Tonali el equipo, por si estás interesado. Sí, no, gracias. No, pero en serio, no. Entonces yo dije, Fantacalcio, cuando el año que fue antepasado, cuando perdía me daba igual. Entonces, o sea, no. Sí, o sea, no hay metálico en vitrina que manden por FedEx. Y 2, no hay plata. Entonces, para mí, jueguen por FedEx, imagínate. Me gusta lo de metálico en vitrina. Atención ahí, Capi, vamos a mandar una copita ahí, metálico. Tenemos una copa, pero es una copa virtual. No, metálico en vitrina, que la gente vaya así y se ponga una estantería, en vez del cuadro ese como el de Esteban, una estantería con el trofeo. ¿Pero qué te pasa con el cuadro de Esteban? Vale, pero le déjalo tranquilo. Rana, antes de que te vayas, ¿le puedes dar un poco de detalles a Danilone Martínez sobre el evento de Pirlo en Nueva York, por favor? Pues su madre, tenía que buscar todo el guión entero que te di, pero van a haber bastantes watch parties para conocer, comer y ver unos partidos. ¿En qué zona más o menos está la situación? Pero, ¿te recordarás? Danilone está en Nueva York. La Danilone ciudad, está cerca tendría que minimizar mi teléfono ahorita. No sé si sea más fácil que lo busques tú, Capi, cuando te lo mandaste por WhatsApp.
Sí, en WhatsApp te lo mandé. Déjame ver si lo encuentro. Vaya al Starbucks a pagar 15 euros por un café de mierda ahí, ¿ves? La gente 15 euros. No, voy al otro estudio, porque ya acabé 2 shows. ¿Cómo? Pero acabaste. Si estabas ahí sentado hablando con nosotros, ¿qué fue lo que hiciste? Ese era mi lunch, para que veas. En vez de comer estoy con ustedes, para que vean que acá el pueblo soporta. Qué espectáculo. O sea, yo no trabajo desde la casa, Capi, que me puedo escapar ahí. Mira, ve, Danilón es de Nueva York. Ah, interesante. No sabía yo que Danilón estaba allí Ok, en la Gran Manzana. aquí tengo los detalles, Danilone. Listo. Cocktail party, o sea, una fiesta de cóctel con Andrea Pirlo en el WSA en Nueva York, a las 7 p.m. hora local. El número limitado de personas que pueden entrar. Si tienes, obviamente, si eres parte de un club oficial de fans, es más fácil entrar. Después hay un meet and greet en el Soccer Post Queens, en Long Island City, Queens, Nueva York. Empieza a la 1 p.m. hora local. Todavía debe ser confirmado, pero eso es por lo menos por ahora. Y después habrá un watch party Juventus-Atalanta el domingo 9 en el Football Factory Legends a la 1:45 p.m. hora local. Así que bueno, ahí tienes los detalles, Danilón. Espero te sirva eso para poder planear. Y justo ahí se desconecta el buen Ranita. Viendo cómo estamos, creo que Pirlo para un par de temporadas más no sería nada mal. Pero de 5 dice Barba, Pirlo de 5 ahí en el medio con Thuram Mezzala, con Miners Mezzala, que aclare Barba, ¿no? Para que quiera Pirlo. Dale, buenísimo, Danilo. No te olvides de mandarnos una foto, un videito ahí con Pirlo también en eso. En cuanto a esta pregunta de Luis Vallejo, ¿cómo sigue el tema de los ultras, Capi? ¿Qué pudiste notar? Luis, yo te recomiendo, si aún no lo has visto, el último banquillo, ya que Prof nos dio esa asistencia, donde hablo justo de esa semana que pasé en Turín y la situación de los ultras, la situación desde el estadio, mi opinión al respecto, te lo resumo ahí prácticamente completo. Por ahora, pues sigue la situación, ¿no? Al final del último partido contra el Verona vimos que los jugadores fueron a aplaudir a la curva y la curva les regresó el aplauso, así que se puede decir que pues las relaciones van mejorando, pero bueno, para darte un detalle más largo en cuanto a eso, pues te recomendaría que vieras el banquillo que salió ayer. Otro millonario que se va a Italia así nomás de la nada. Sí, hay niveles. Hay niveles, dejémoslo así mejor para no abrir una caja de Pandora. Chicos, resultado para el domingo. El profe nos dijo que se espera un empate. Rana dice que presiente una derrota. Esteban, ¿tú? Me voy con lo más normal ahora, el 1-0 para la Juve. 1-0 a favor de la Juve, entonces. Sí. ¿Gol de? Que caiga el que sea, que entre el diablo y elija cualquiera, así sea de rebote. A mí lo único que, de verdad que a mí lo único que a mí me gustaba de este último ciclo de Allegri era que hacía un gol y era dificilísimo empatárselo. Mira, en Atalanta está, yo tengo miedo, Esteban, del gol del ex de Cuadradito, que está ahí en Atalanta ahí, que entra en el segundo tiempo ahí picantico. Ese es el miedo que tengo yo del Atalanta ahí, porque ese Zapaterra, ese entra ya con el minuto contado, ese está Cuadrado ahí, listo para... Pues Cuadrado fue para allá a robarle un año al Inter, ahorita le está robando un año en Atalanta, pero sabiendo ese gen, esa competitividad, esas ganas ahí que tenemos nosotros los latinos, Cuadrado va a querer romperla el domingo contra la Juve. Y bueno, vamos a ver si nuestro ex también tiene esa... No sé, si toma un poquito de sol, si no salta a la cancha pálido y también puede hacer la ley del ex. No, yo digo que pronto gol en este momento es el que está más inspirado en la Juve, es Colomoni. Por encima de Thuram. No, pues es que Thuram es otra cosa. Thuram me ha mostrado otra cosa.
Este es espectacular. Danilone dice, perdemos 0-2, pero espero que empatemos o ganemos 1-0. Vamos a ganar 1-0 con gol de Gildi, dice Emiliano. Yo digo que ganamos 2-1. Sufridísimo. Pero no sé, el prof me convenció con su discurso de que ahora es el momento adecuado para este partido. Chicos, para cerrar, ¿no? Porque inevitablemente en Torino también se está hablando de esto. Hay gente que está apostando dinero a que esto vaya a suceder. Sus opiniones sobre esta potencial remontada de último momento de la Juventus para ganar el Scudetto. En lo personal, ya les dije, ¿no? Me parece muy poco probable. Es cierto que el Napoli y el Inter están pinchando, pero para que esto suceda, tienen que haber muchos resultados extremadamente poco probables. Empiezo contigo, Rana. Tienes, o sea, de este 1.67% que da la probabilidad de la Juventus de poder ganar todavía, ¿tienes algo, digamos, más en términos de confianza sobre que eso suceda? ¿O simplemente con calificar a la Champions es más que suficiente? ¿O no crees que califiquemos a la Champions? Yo sigo en la misma postura que llevo desde el inicio de la temporada. Yo me esperaba no Copa Italia, check. No Champions, check. Yo pensé que no íbamos a llegar ni al cuarto. Por ahí andamos. Cualquier cosa diferente, yo en el paraíso. Si calificamos, paraíso. Si por alguna razón el Inter aplica la que fue hace 3 años con el Napoli, o ¿cuándo fue? Que se derrumbaron. Uf. Y si por alguna razón Ave María Purísima empezamos ahí, que pierde acá, que ganamos acá, yo en las nubes. Pero yo ahorita, yo estoy en modo zen, no me espero nada, celebro todo lo que venga. Ahí estoy. Muy bien. Fe, pero pues no me espero nada. Sí, nunca estás decepcionado, claro. El problema no son los 6 puntos, porque al final, como dijimos, faltan 12 partidos y 6 puntos tú los podrías remontar, teniendo en cuenta que, como ya dijimos, el Inter también está haciendo su camino en Champions, van a clasificar a la siguiente ronda también, eso les va a quitar energías. El Napoli está allí también dando altibajos, ya se les cae Sambo Anguissa y ya es otro equipo. Clave este jugador, Kvaratskhelia, vendieron a Kvaratskhelia, Neres no es Kvaratskhelia, entonces el otro día jugó Raspadori, que tampoco, o sea, el Napoli también tiene sus problemas. El tema somos nosotros, chicos. El problema no son los 6 puntos, el problema no es el Inter, el problema no es el Napoli, el problema es esta Juventus, que ha overperformado a nivel de resultados estos últimos 5 partidos, pero no han sido 5 victorias que nos permitan soñar. Porque si nosotros hubiésemos visto cambios, mejorías y mejores decisiones de parte del técnico, eso nos hubiese llenado de entusiasmo. Y decir, mira, metimos 5 victorias seguidas, los de arriba están ralentizando, es nuestro momento. Vamos a enfrentar a un Atalanta alicaída, es nuestro momento. Luego vamos contra una Fiorentina que está gastando energías en copas, es nuestro momento. Se están recuperando algunos lesionados. O sea, tendríamos como que esa energía, pero lamentablemente lo que hemos visto, a pesar de que nos hemos llevado las victorias, no ha sido para ilusionarse. Entonces, eso es lo que no me permite a mí tener esa ilusión de hacer la remontada histórica. Pero nunca es tarde, ¿no? O sea, como decía Oliver, es surreal, pero nunca es tarde, porque este no es el año que el Napoli se escapó y ganó sobrado, este no es el año que el Inter se escapó y ganó sobrado, este es el año que están todos ahí en la pelea, inclusive nosotros, con todos los problemas y con todos los errores que hemos cometido, todavía estamos allí. Entonces, bueno, como dice un amigo, amanecerá y veremos. O sea, los mismos errores que hacíamos en la jornada 3 los seguimos haciendo en la jornada ahora, que es lo no más frustrante. Son errores diferentes, o sea, hemos rotado los mismos errores. Hay algunos que son los mismos, otros que son otros errores nuevos.
Algunas cosas se han mejorado, obviamente, ¿no? Digamos, Sí. ya no hacemos 68% de posesión de balón inútil. Eso ya no se hace. Eso era jornada 3, 4, 5. Pero ahora regalamos el Ahora- balón, entonces. Ahora regalamos el balón de forma directa. Exacto. Pero hay otros errores que se mantienen los mismos, como la mala lectura de partidos. Hay otras cosas en las que hemos mejorado, ¿no? Que es, por ejemplo, en la punta de ataque, como decía Barba ahí, no sé quién lo decía, Kolo Muani, es un tipo que en el ataque te da cosas diferentes, es un tipo que absorbe el juego de forma diferente a la que nos mostró Vlahovic. Tenemos aparentemente a un Thuram en su mejor momento. Vamos a ver si el técnico sigue apostando por él o lo vuelve a esconder en el banquillo, como hizo en los últimos 6, 7 partidos antes del otro día. No sé, tenemos a Cambiaso de vuelta, son cosas positivas, tenemos a Kalulu de vuelta, pero vamos a ver, o sea, es que la incertidumbre somos nosotros, chicos. Antes de pasar contigo, Esteban, Pierre nos dice, leí hoy que nunca en la historia en un club estuviese de cuarto en las 27ª jornada ha ganado la liga. Podríamos apuntar al récord y si no, podemos hacer como el Inter que gana la liga quedando en tercero. Barbaso que nos pone, si por A o B ganamos el Scudetto, es por demérito de los demás que por nuestro mérito. Tu opinión sobre esto, Esteban, ¿realmente si se gana el Scudetto es más por demérito de los demás o pues algo de mérito tiene la Juve? Algo de mérito tiene, porque igual tiene que ganar y tiene que remontar. O sea, sí, hablamos de que de pronto los otros equipos se cayeron por falta de juego, porque se confiaron, porque no ha sido una liga tan regular, pero de todas maneras hay que ganar, y ganar, aunque pareciera fácil, no es tan fácil, y más en este ámbito en donde yo creo que el mayor problema es algo que yo vi el año pasado. Por ejemplo, la Juve ya aseguró el paso a Champions y se relajó. Entonces, ¿cuál es para mí el único inconveniente? Y aquí es donde yo digo, si clasifica o si ya se siente clasificado en el cuarto puesto, que diga, no voy por más. Y yo pienso que la Juve tiene que estar acostumbrado. También de hecho, no fue la temporada pasada que quedó el Napoli, sino la anterior en donde quedó segundo, tercero, que quedó campeón el Inter, que faltaban como 5 jornadas, estaba a 7 puntos, empataron y con eso clasificó, listo. O sea, y la excusa es que el Inter era superior, no es la excusa. Si es es quitarle, o sea, es que es lo que decíamos, yo me acuerdo cuando decían que que le ganamos al peor City de la historia, pero hay que ganarle al peor City de la historia, que bien o mal tuvo a la Juve metida un rato en el partido, si no fue casi todo el partido y aprovechó. O sea, también hay que ganar esos partidos que uno dice, son difíciles. Eso es algo que uno va cambiando desde esta posición. Yo me acuerdo que yo acá era muy fan de un equipo, empecé a ser entrenador y dije, me da lo mismo ser, a mí me importa trabajar. Claro. A mí me importa trabajar. Si me llama el rival del América, que era el Cali, a mí me interesa trabajar. Si trabajo en América, bien, si trabajo en Millonarios, para mí es igual. Entonces, uno tiene que aprender a cambiar eso. O sea, no es, porque también hay que hacer méritos. Hay que hacer un gol de más para ganar. En efecto. Capo nos dice, a mí me da igual, si lo ganamos me tomo una tequila. Rey Duarte, si ganamos el Scudetto este año, me subo a un live, me rapo la cabeza, me quito la barba y me hago hincha de McKennie. Odín nos dice que ganamos nos ganamos este domingo con 2 goles de Chocomaní. Barba Soccer, el Inter tiene la rosa más fuerte del campeonato, el Napoli tiene a Conte, el Milan cambió 2 entrenadores, uno peor que el otro. En un campeonato serio con 3 empates no puedes estar a -6 del primer lugar. Sí, bueno, en efecto, ha sido todo muy surreal, pero al final, pues la data te da que estamos a -6 y como había pues comentado, ¿no? No me acuerdo en cuál live fue, o sea, siendo la Juve, estás a -6, tienes la obligación de probar a hacerlo. Que eso se dé o no,
es difícil. Es cierto lo que dice el prof, que los siguientes partidos en términos de calendario tenemos ese favor. De los equipos tendrían que realmente desmoronarse por el resto del campeonato. Yo veo en términos de los que están en la punta, quién tiene quizás el campeonato más fácil, creo que el Napoli, por contra quienes se van a enfrentar y sabiendo Conte, yo creo que sí lo puede hacer. Pero bueno, estás a -6, haz la prueba y mientras vas haciendo la prueba, pues consigues la calificación. Yo creo que el punto de Esteban de aflojarse cuando esté ya la calificación, digamos, conseguida, quizás el estar tan cerca de la cima te permite a que ellos no pierdan el enfoque. Pero y si ese es el beneficio, pues bienvenido sea. Dime, Rana. algo muy curioso, o sea, no sé, pero imagínate ganar el Scudetto en un año de los técnicamente peores, relativamente peores de la Juve. Sería tan satisfactorio No, claro. restregárselo a todos en un año como este, de ganar a lo mejor sí, no por nuestra chamba, sino porque todo el mundo colapsó. De cierta manera sería como todavía mucho mejor restregárselo a todos, ¿no? De alguna forma sentida media psicológica rara. Sí, sería muy bizarro, Rana, soy sincero. Además, corres el peligro de que las cosas que no se hicieron bien, las cosas que tienen que ser arregladas, no sean arregladas o sean enmascaradas por la gloria. No estoy diciendo que por eso es que la Juve no debería ganar el Scudetto. Yo siempre voy a abogar que la Juve gane el Scudetto. Yo quiero que gane, obviamente. Lo que sí me espero es que si eso llega a suceder, que la directiva se dé cuenta de también las cosas que hay todavía por arreglar, tanto dentro de sí misma, de la misma directiva, como del plantel, la gestión técnica, etcétera, etcétera, porque yo creo que sigue siendo un proyecto en el cual hay muchas cosas por las cuales hay que construir. Pero sí sería sumamente bizarro y extremadamente satisfactorio el decir, mira, con todo ese problema que tuvimos, con 28 lesiones, con un jugador que se lesionaba cada 3 días, que nunca realmente tocó el campo, de todas formas logramos alzar la copa. Lo veo difícil, vuelvo a decir, lo veo difícil, pero eres la Juve, estás a -6, tienes que probar a intentar hacerlo por lo menos. Profe Esteban Rana, ¿algo más que quieran añadir antes de ir cerrando? Me tengo que ir a chambear. Quería añadir que de pronto hay que volver a acordarnos de la época de Napoli, que también la Juve venía de 6 partidos perdidos y también se puede hacer, o sea, ¿por qué no? Cuando la Juve, creo que fue la primera temporada de Allegri. Sí, que hubo ese desmorón, sí. Que también es posible. Todo es posible. Bueno, en el fútbol todo es posible hasta que la matemática te dé la razón. Prof, ¿algo que añadir? Está todo dicho. Listo, entonces la invitación es para el domingo, donde haremos el watch-along de la Juventus Atalanta, así que nos vemos ahí, obviamente esperando en una victoria. El lunes debería haber match análisis, quiero imaginar, prof. Hay match análisis, vamos a ver si hay tiempo de preparar el material, si no, abrimos espacio y hablamos paja como siempre. Bueno, fenomenal. Chicos, muchísimas gracias por haber estado. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir, que esta comunidad siga creciendo tanto aquí como en el resto de las redes. La hemos estado evidenciando y poniendo en los mensajes. Gracias mil por todos los mensajes, todos los comentarios que estuvieron ahí. Nos vemos de nuevo el domingo. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, prof. Muchas gracias, Rana y Marco, por haber estado. Y nada, hasta la próxima. Hasta luego, pueblo. Gracias. Chao. Chao.